Bienvenidos a un nuevo episodio de Dueños Digitales. Este es un espacio para quienes no solo quieren emprender, sino entender qué se necesita realmente para construir un negocio digital con estructura. El día de hoy tenemos una conversación muy especial, honesta y sin filtros. Nos acompaña Franco, un emprendedor que ha vivido el camino real del mundo digital. En este episodio hablamos de su trayectoria, desde vender autos, pasar por ventas en frío, dolarizar sus ingresos en medio de una crisis económica, hasta abrir su propia agencia de marketing de contenido. Y hoy, operar modelos escalables como servicios y software. También hablamos de momentos duros, de perderlo todo, de regresar a casa con lo mínimo y de cómo los estándares personales, la conciencia y la ejecución marcan la diferencia cuando todo parece ir en contra. Durante esta charla vas a escuchar sobre cómo capitalizarte rápido dominando una habilidad, por qué apalancarte en personas y contextos correctos acelera tu crecimiento, la importancia de entender tu nivel de conciencia como emprendedor y cómo usar embudos, llamadas de venta y webinars para escalar negocios digitales de forma inteligente. Si estás empezando y si estás confundido o si ya emprendiste pero sientes que te falta estructura, este episodio es para ti. Ponte cómodo, toma nota y disfruta esta conversación. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueños Digitales Podcast. Gracias por estar aquí. Robert, amigo, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y bueno, aportarle valor a aquellos dueños de negocio que nos escuchan del otro lado. Cuéntanos un poco de la vez que te deportaron de México hacia Argentina. Bueno, empezamos fuerte, mira, te cuento. Fíjate que yo en 2023, a casi finales de año, me decido lanzar como independiente. Yo ya venía con experiencia de negocios digitales, pero decido abrirme una agencia de marketing, en este caso era una agencia de contenidos. Yo me dedicaba a hacerle contenido para redes sociales a, bueno, principalmente emprendedores y empresarios, ¿no? O sea, pongo esa delgada línea porque sí hay una diferencia entre ser un emprendedor y un empresario. Y resulta que una de las clientes que yo tenía me invita a México a trabajar. eh, Cuestión que digo, bueno, chau, vengo. Si yo lo único que necesito es mi back office, ¿no? Mi compu, mi mouse, a lo sumo, el celular y ya está, imprimir dólares, ¿no? Y, o sea, con esa motivación y con, digamos, el flywheel que había generado de los meses en los cuales iba cerrando clientes, iba teniendo testimonios, iba generando resultados, decido venirme a México. Conozco un mundo de oportunidades, conozco un mundo de personas que me podían hacer avanzar de un punto A a un punto B mucho más rápido en el camino que yo estaba buscando, que es pegarme como emprendedor digital. Y bueno, por cosas de la vida, no me dieron una extensión larga de mi visa de turista. Y no es que me deportaron porque eso es cuando te la mandás, ¿no? O sea, o algo así, sino más bien que yo quise salir del país para que me renueven días y cuando volví a entrar pasó muy poco delay del tiempo que estuve afuera del país y justo fui a entrar el día de elecciones. Y a mí, o sea, cuando me pasa eso, no me dan entrada al país, me queda todo mi equipaje de este lado, porque yo me había ido a Guatemala con toda la confianza y una mochila, y me toca volverme a Buenos Aires con una mochila, 3 mudas de ropa, mi computadora y nada más. Yo particularmente para venir acá había dejado todo, amigo, tipo vendí moto, dejé depa, bueno, dejar toda mi vida atrás, ¿no? O sea, para mí, por así decirlo, fue como despegarme de aquellas cosas que le dan forma a tu ego, ¿no? Y después de todo eso, de toda esa experiencia, pum, de vuelta después de 3 años a la casa de mi mamá, sin moto, sin ropa, sin nada, con mi compu y 2 pelotas. Ok. ¿Qué pasa detrás de la mente de un emprendedor o detrás de la decisión de un emprendedor de dejar su país para irse a un país completamente distinto a seguir sus sueños? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en ese background de vida, en el contexto en el que creces? ¿Cuáles fueron esas cosas que te hicieron tomar una decisión de vida que pues puede marcarte, ¿no? Realmente te está marcando para siempre. Muy buena pregunta, mira. Yo creo que hay como muchas respuestas a la hora de o cambiarte de ciudad o cambiarte de país. Yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista es que siempre fui muy lobista. Lobista quiere decir como ser un caso oportunidades, ¿no? La realidad es que yo no tenía una necesidad de irme, pero yo entendía algo. Yo conocí una persona que podía apalancarme muchísimo más de lo que yo podía, mejor dicho, me podía apalancar y darme la palanca suficiente y darme una potencia mucho más grande de la que yo podría lograr solo, ¿no?
es como entender, digamos, que al final estás a una o dos personas, digamos, de o ser la persona que querés o de conocer a la persona que querés conocer, ¿no? En mi caso, digamos, o sea, yo elegí, digamos, cambiar de país número uno porque podía. O sea, tenía libertad geográfica. O sea, yo podía hacer lo mismo que hago en Argentina, lo podía hacer acá. Número dos, porque entendí eso, ¿no? O sea, el poder del apalancamiento. ¿Me entendés? O sea, una persona te puede dar la palanca suficiente como para llegar de un punto A a un punto B mucho más rápido, ¿no? Y número tres, que es un concepto muy conocido, que es ser el tráiler de alguien de super éxito, ¿no? O sea, cómo, digamos, con las habilidades, conocimientos y el tiempo que tenés, puedes asociarte con alguien que tiene esa visión, ¿no? Y, digamos, potenciar esa visión a través de las cosas que sabes integrar, ¿no? Para que sea así, ¿no? Y número cuatro, también el contexto, ¿no? O sea, muchas personas creen que, o sea, si bien influye mucho el vehículo, o sea, qué tipo de modelo de negocio tenés, qué tipo de servicios tenés, qué tipo de experiencia, testimonios y demás, algo que influye demasiado es el contexto, con quién te rodeas. O sea, vos puedes ser un pedazo de crack, súper inteligente, todo, pero si te rodeas de puro pato, siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Súper bueno. Oye, Franco, ya ves que nos habías comentado que regresaste con tu mamá y todo eso, y a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso. O sea, imagino que sí fue una batalla mental que tuviste cuando regresaste y cómo fue que lo solucionaste o qué fue lo que hiciste. Me gustaría conocer ahí, saber un poquito más de esa experiencia. Buenísimo. Mira, cuando yo volví para mí fue como que de repente como que mi cabeza tocó todo lo que quería, ¿no? O sea, Ujú. yo, por ejemplo, toda la vida fui vendedor. Siempre me tuve una pulsión muy fuerte por aprender a hacer dinero y por ser bueno en eso, ¿no? Ser un buen tomador de riesgos, de cierta manera, ¿no? Eh, Cuando me pasa eso, que para mí fue todo como muy rápido, o sea, de repente un día empiezo un negocio digital y 5 meses después salgo por primera vez a Argentina. ¿Me entendés? O sea, era una locura, boludo. O sea, era como de repente, o sea, eso, o sea, pasar de estar como en un mundo el que conoces a de repente empezar a pensar en más, digamos, como con más oportunidades, ¿no? Cuando a mí me toca volver, como que en mi cabeza fue como, o sea, no manches, o sea, acabo de ver la vida que quiero, cómo están las personas que admiro y que como me gustaría estar, autos, casas, lugares, charlas y así. Y en mi cabeza era como inconcebible no volver a tener eso en mi vida. Era inconcebible bajar de ese estándar. O sea, inconcebible, amigo. No, o sea, en mi cabeza era como, no, no puedo bajar el estándar. No puedo bajar el estándar, no puedo bajar el estándar. Y te voy a mostrar cómo lo solucioné. O sea, porque lo tengo, o sea, documentado. Hasta que lo encuentre te voy a decir que la forma en la que lo solucioné es con una oferta de tráfico frío. Mira, resulta que el día que yo estaba volviendo para, para Argentina, en el aeropuerto de Guatemala, el día más triste de mi vida, amigo. O sea, uno de los días más tristes de mi vida. O sea, completamente deprimido, no entendía nada. O sea, en mi cabeza no sabía qué había hecho mal. Y resulta que el domingo 2 de junio del 2024, yo prendo mi primer campaña de anuncios. Era una oferta de tráfico frío donde nosotros ayudamos a coaches holísticos a escalar su facturación, ¿no? Cuestión que el lunes en el aeropuerto de Guatemala, mira, este era mi calendario. Mira, junio de 2024, lunes 3 de junio, 6 llamadas, así. Y yo estaba en el aeropuerto y digo, ¿qué pedo, boludo? O sea, ¿de dónde tengo tantas llamadas? Si a mi Z que la había echado la semana anterior, yo estaba completamente tipo como en otra onda y de repente miro mi calendario, soy llamadas, ah, cabrón, ¿qué onda? Pum, había aprendido esos anuncios, amigo. Al otro día llegué, me quedé 5 minutos en shock de decir, ¿qué hago en la casa de mi mamá después de 3 años? Porque yo me fui a los 18, me fui de mi casa. Lo pensé 5 minutos, abrí la compu y me puse a tomar llamadas. Me puse a tomar llamadas, tomar llamadas, tomar llamadas, empecé a cerrar cliente, 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 y sí, me alquilé una oficina, después me mudé, y cuando vi la oportunidad, dije, me vuelvo, yo sé que acá está mi tirada. Hablemos de justamente, creo que a mí me gustan mucho los insights mentales, ¿no? Los procesos mentales que hay detrás de ciertas situaciones que a los emprendedores como tú le van pasando, ¿no?
Y creo que estas narrativas que nosotros nos contamos es lo que nos hace pues salir adelante muchas veces de situaciones tan fuertes como la que te sucedió. Ahora en el micro, pues se ven muy grandes, muy fuertes. Ya cuando lo ves desde afuera o viendo hacia atrás, pues a lo mejor ya hasta te da risa, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, en el momento puede ser un catalizador para que te vaya bien o mal, ¿no? El cómo te cuentas esas historias o eso que te sucede. ¿Qué podrías tú mencionar que fueron esas formas de ver la vida o ver lo que te había pasado que te ayudó a que sacaras ventaja de esa situación de regresar, que te regresaron a tu país? Mira, yo creo que número uno, o sea, sí, la mayoría de personas que empieza, digamos, como detrás de un sueño, entendiera que lo que tiene que tener como estándar es su propio estándar y no su sueño, todo sería más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Que al final uno nunca jamás se va a elevar a la altura de sus sueños. ¿Me entendés? Uno jamás se va a elevar a la altura de sus sueños, pero va a luchar como un demonio para no incumplir con sus estándares. Entonces, cuando vos haces que tu estándar sea algo irrefutable, no, amigo, no hay chance que le falles ese estándar. ¿Me entendés? O sea, si tu estándar es ganar X cantidad de lana, porque si no, no comes o no le pagas el colegio a tus hijos o miles de situaciones más, ahí es cuando realmente se materializa, ¿me entendés? Yo lo que te puedo decir con eso es, por ejemplo, cuando yo vi toda esa idea, en mi cabeza era, amigo, no hay chance que yo no materialice eso. No hay chance que yo no pueda vivir esa vida, ¿me entendés? O sea, y la quiero mañana si se puede, ¿no? Y yo fui construyendo alrededor de toda esa visión activos que me permitían acercarme. Como por ejemplo, apenas pude, me alquilé la mejor oficina que había en Buenos Aires. ¿Me entendés? Que es WeWork. O sea, muchos de acá lo conocen. Si hay muchos emprendedores digitales que ven esto, 100% recomendado que se paguen una membresía de $300 de WeWork, váyanse al mejor WeWork de su ciudad y empiecen a conocer gente. Lo segundo es eso, conocer gente, amigo, conocer gente. Yo empecé a conocer en WeWork emprendedores digitales que hacían 30, 40, 50 mil dólares de profit haciendo lanzamientos de $500,000, ¿me entendés? Y eso como que al final decís como, cabrón, ¿qué onda? ¿No? Y te ayuda a acelerar, ¿no? O sea, para mí en ese momento era todo muy nuevo porque no llevaba, para que te des una idea, a mí me pasó todo muy rápido, como que toda la experiencia de años en 7 meses de emprendedor como que se condensaron en volar, conocer 3 países, conocer muchos emprendedores y así. Y quizás como para redondearte la idea también es que eso, ¿no? O sea, el contexto. El contexto es todo, tenés que rodearte como de gente con la que puedas hablar todo el día de cosas que te lleven al lugar donde querés, ¿no? O sea, uno al final está contento y está en propósito cuando está en pos a su verdad. Todos luchan por una verdad, ¿me entendés? Uno pierde su propósito, uno pierde el norte cuando deja de ir detrás de esa verdad, cuando empieza, digamos, como a dejarse llevar por el ruido externo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, tu estándar, tu contexto y, y que sepas muy bien cuál es la verdad por la cual quieres dar tu vida, o sea, por la cual estarías dispuesta a matar y morir. De acuerdo, Franco. Oye, a mí me gustaría saber un poquito, ahorita ya nos estás contando las experiencias que has tenido ya dentro de tu negocio de servicios digitales, pero a mí me gustaría saber un poquito cómo fue que te adentraste, cómo llegaste a este mundo, cómo te diste cuenta que esto es algo que te gusta, que te apasiona y que claramente te puede ir muy bien. ¿Cómo fue esta intro a tu vida? Ok, bueno, yo empecé en el 2021, yo vendía autos, era un muy buen vendedor de Fiat, Peugeot y Jeep, pero me dejó de gustar, digamos, cómo se manejaba ese mundo, como la interna de ese mundo, ¿no? O sea, no me gustaba el desde dónde se hacían las cosas. Entonces, no me preguntes por qué, en 2022, o sea, mi último año haciendo eso, digo, ok, me quiero dolarizar. Me meto en un multinivel, me va muy mal, me va tan mal que un día, o sea, tuve que salir a vender rifas tipo numeritos a la calle, tipo haciendo un sorteo, porque no tenía plata ni para comer, boludo. Y en mi cabeza no existía decir, no, voy a pedirle dinero a mi mamá. Hoy lo pienso y digo, hubiera capaz estado un poco mejor como recurrir a una ayuda, ¿no? Pero en ese momento era como el afán de querer salir adelante solo, de demostrarme a mí que sí era posible. Y mira, o sea, literalmente, o sea, yo quería dolarizarme, yo te digo, toda la vida fui vendedor al punto de que no conozco un sueldo fijo, y un día para el otro me sale este anuncio que te voy a mostrar en Instagram, amigo, para que vean que también esto, ¿no? O sea, uno atrae, lo que uno quiere lo puede atraer, o sea, literalmente me sale este anuncio en Instagram.
se ve al revés, pero dice, buscamos vendedores con o sin experiencia para empresa de marketing digital, edad 18 a 24 años, residen en Capital Federal y lo más importante, pagan dólares. Dije, esta es para mí. Me apunto, me hacen una entrevista, me toman de una. Resulta que yo sin saberlo, yo me meto en, digamos, en negocios digitales para una agencia de marketing como appointment setter, ¿no? Antes de que se pegara el término de appointment setter. Nosotros lo que hacíamos era manejarle las cuentas a toda la farándula de Argentina, a todos los más famosos, o sea, cuentas de entre 300.000 a 4 millones de seguidores, y nosotros ahí lo que hacíamos era vender shoutouts. ¿Qué quiere decir un shoutout? O sea, yo tomo una publicación tuya y lo que te vendo es que un influencer te la repostee para que tengas más alcance, más seguidores y demás, ¿no? Cuestión que a mí me dicen que me pagan entre el 10 y el 20% de los tickets que venda, ¿no? Y 25 a 30% si vendía en fin de semana, ¿no? Cuestión que me hice muy bueno, me hice como el mejor amigo de mi jefe, escalamos ese equipo de ventas a $12.000 en menos de un año y me dan un equipo para mí, ¿no? Empiezo yo con toda la gestión, llegué a tener 15 vendedores y 8 cuentas de influencers y llegué a manejar un volumen de $15.000 en ventas vendiendo puro low ticket. O sea, tickets de entre 50 a $1.000, así. Y el ticket promedio eran $200. O sea, nosotros más o menos metimos como 6 ventas de lunes a lunes, ¿no? Entonces yo ahí aprendí una de las habilidades más importantes que puede aprender cualquier emprendedor, que ¿qué es? Prospectar en frío. Y número 2, aprender a exportar servicios, ¿no? Adicional a eso te digo algo, a mí me ancló todo esto de los negocios digitales porque Argentina en el 2022 entra en una crisis brutal, ¿me entendés? Pero en las crisis existen dos tipos de personas, el que llora y el que vende pañuelos, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, de repente el país tenía un 200% de inflación y se congeló el peso, o sea, es lo que se conoce como estanflación, pero el dólar empezó a aumentar. Entonces, ¿qué pasaba? Como yo me dolaricé, todas las semanas tenía más poder adquisitivo. Todas las semanas yo ganaba más. ¿Me entendés? Todas las semanas tenía más plata que todo el país, casi, casi. Yo y las personas que ganábamos en dólares. Pues es como que los precios en pesos estaban completamente estancados y el dólar subía semana con semana. Cuando yo entré en esta modalidad, el dólar estaba a 250 pesos. Al término de ese año estaba a 1.000 pesos. Imagínate cuánto me capitalicé. Cuando abro mi primer equipo de ventas, o sea, ponele que yo estaba ganando, ¿qué te gusta? $1.500 por mes en una economía donde, obviamente, todo valía demasiado barato. Ponele, por la devaluación, como, o sea, eso, o sea, imagínate, o sea, imagínense, todos los meses pagar más barato el súper, el alquiler, los gustos, las salidas, las comidas. Así imagínate irte a comer al mejor restaurante de tu ciudad y no gastarte ni $35. O sea, una cosa que vos decías, amigo, esto es una locura, amigo, este es el paraíso, ¿me entendés? Y a mí particularmente lo que me ayudó en los negocios digitales es convertir un panorama donde todos hablan de crisis así en la mejor oportunidad de mi vida, ¿me entendés? Entonces ahí es cuando empiezo. Por las mismas razones, a mí me dejó de gustar todo esto desde dónde hacían ese business, pero dije, ya sé tener clientes, sé lo que tengo que hacer para tener clientes, sé cómo venderles, sé cómo vender en dólares, sé cómo conseguir gente del exterior, porque las más de 700 ventas, bueno, más de 500 ventas que hice en ese negocio fueron a México, España y Estados Unidos, todo, ¿no? Entonces dije, bueno, listo, ya está. Me abro una empresa en Estados Unidos, me abro una pasarela de pagos y me abro mi propia empresa. Y ahí empecé como dueño de agencia de marketing. Hagamos zoom en este punto que obviamente ya en retrospectiva pues te va a ser más fácil. Si tú regresaras el tiempo, le pudieras dar consejo a alguien que quiera arrancar en el mundo digital, ¿no? Porque pues sabemos que hay muchos negocios alrededor del mundo digital. ¿Cuál crees que es ese camino que una persona debería de seguir para hacerlo en el menor tiempo y que posiblemente le tarde menos de lo que a ti te tardaría? Bien, mira, número uno, yo creo que está muy bueno dominar algo que tenga que ver con dar servicio. ¿Por qué? Porque un servicio lo puedes hacer sin dinero y solamente invirtiendo tiempo, ¿no? O sea, es muy importante que domines una habilidad, o sea, que te concentres en aprender una habilidad,
pero un servicio lo que te puede dar es capitalización rápida. Esto lo hemos hablado muchas veces, Robert. Vender servicios como tal no es escalable, pero ahí te va. Para mí el segundo paso es asociarte con el mejor cliente que tenés alrededor de los servicios que brindas. Tu mejor caso de éxito con el que mejor relación tenés y así, asociarte con esa persona, convertirte en el tráiler de alguien de super éxito, ¿no? Porque de esa manera puedes llegar de un punto A a un punto B mucho más rápido que si lo hicieras solo, ¿bien? Y número 3, empezar a abrir tus verticales, ¿no? O tus infoproductos, o si tu software, o lo que sea, ¿no? Pero ya una vez que, digamos, tenés ese bagaje y esa capitalización, empezar, digamos. O sea, como poder apalancarte lo más posible de todo, de tu tiempo, de las personas y por último de tu conocimiento. Ok, correcto. Sí, yo creo que pienso exactamente igual que tú, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? O sea, al principio cuando no tienes capital, creo que el único activo es tu cabeza y el entender y dominar ciertas habilidades que las puedas convertir en servicios, pues es lo que te lleva, ¿no? O comienza tu camino. Ahora, pero ¿qué pasa, Franco? Y no sé si tú te has dado cuenta. Hay muchas personas que tienen habilidades, ya tienen cierta experiencia prestando o ocupando esas habilidades, pero el dar el paso en convertirlos en negocio es donde a mucha gente pues le cuesta trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que tú consideras que una persona tendría que seguir o que tú mismo seguiste para esas habilidades convertirlas en algún negocio? Buena pregunta. Yo creo que lo primero es creérsela, ¿no? O sea, si no te la crees vos, nadie se la va a creer por vos. Y al margen de creértela, o sea, esa parte, digamos, como de las creencias que tenés, hacen que también tengas, ¿no? Como esa predisposición de decir, rompo mi ego y empiezo a contratar gente más inteligente que yo. Eh, ok, voy a apalancarme de alguien antes de capaz lanzarme de una, ¿no? Eh, pero yo creo que principalmente es creértela, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente que no emprende su primer negocio teniendo habilidades, sobre todo, es porque no tiene autoestima, no tiene, digamos, como la fe y la certeza de que pase lo que pase le puede ir bien porque es una persona que sabe, ¿me entendés? Y hay mucha gente que capaz no sabe nada, pero que tiene la idea y tiene, digamos, las ganas y termina contratando gente mucho más inteligente y termina teniendo éxito solamente por el hecho de creérsela, creer que puede y ir iterando en el proceso, ¿no? Ok, perfecto. Sí, creo que sí, esa es una parte. ¿Cómo te la crees? O sea, ¿cómo le haces para creértela? Mira, yo creo que no es una fórmula que, digamos, que creo que aplique para todos. Como tal, creo que a no todos les toca de la misma manera, pero si, por ejemplo, me preguntas cómo cualquier persona se la podría creer, yo creo que lo primero que tenés que ser muy consciente es de quién sos, ¿no? O sea, y cuando me refiero a quién sos, me refiero a, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me toca volverme, o sea, imagínate, yo antes de venir para México, yo vivía en una casa enorme, tenía mi moto, he tenido auto, o sea, era, o sea, no sé, de mis amigos como el más chingón, como diría acá, de cierta manera, ¿me entendés? Y no por quererme más o decirlo, pero los resultados hablan por sí solos, ¿me entendés? Ahora, cuando a mí la vida me quita todo eso y me toca verme, ¿me entendés? O sea, ¿quién sos? ¿Me entendés? Cuando nadie te ve, o sea, ¿quién sos? ¿No? Y ese quién sos, o sea, al final es como es tu paradigma. Tu paradigma son como lentes con los cuales vos salís al mundo, ¿no? Y a partir de tu paradigma se crean tus creencias, ¿no? Las creencias al final pueden ser, digamos, como un círculo virtuoso o vicioso, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, los americanos le llaman feedback loop, ¿no? Que al final tus creencias originan tus pensamientos tus acciones tus resultados y tus resultados retroalimentan a tus creencias, ¿no? Y eso va así. Entonces, o sea, puede ser un círculo vicioso, puede ser un círculo vicioso. Bien, ahora, ¿a qué me refiero con esto? La forma de empezar a creértela es entender qué te decía tu papá, o si no tenés papá, por qué no tenés papá, tu mamá, tus amigos,
en tu colegio, cómo te trataban, empezar a hacer o sea, unir los puntos hacia atrás, como dice Steve Jobs, para entender por qué sos como sos, por qué sos quien sos, ¿me entendés? Y a partir de que entendés eso, podés creértela desde un lugar sano. Porque decir, nah, que yo soy el más chingón, nah, que yo soy el mejor de todos, nah, que yo soy un ganador, eso es facilísimo, ¿me entendés? Pero eso te cae en 2 segundos, ¿me entendés? Así como me pasó a mí. Si vos no tenés claro todo lo que te acabo de decir, a vos un día te sacan tu carro, tus ahorros y tu negocio y no sos nadie, ¿me entendés? Y entonces ya no tenés motivo para creértela, porque si te la crees solamente por tu negocio, tu bar o tus cosas, te quitan todo eso y quién sos, ¿me entendés? Cuando tenés muy claro, digamos, como todo eso, por qué sos quien sos, todo lo otro no solamente es añadidura, sino que, digamos, o sea, no sos una extensión de lo que tenés, ¿me entendés? Te la crees por lo que sos. Y para mí de ahí empieza la principal, digamos, como las principales creencias ganadoras, las que te van a hacer un triunfador, ¿no? Porque al final, a ver, muchachos, si ustedes se lo ponen a pensar en retrospectiva, o sea, el éxito es inevitable. El éxito es inevitable. No hay forma de no tener éxito. ¿Me entendés? Puede tardar más, puede tardar menos. Pueden ver a su alrededor que a uno le tardó 6 meses, otro le tardó 5 años. Pero yo algo que he visto en común de todos los emprendedores que he conocido este año es que todos siguiendo un camino para adelante, sin parar, o sea, metiéndole constancia, todos llegan. O sea, desde un dueño de negocio digital hasta el dueño de un abarrotes. ¿Me entendés? O sea, pero siempre que esté, digamos, como esa constancia. Pero lo que te hace diferente no es eso, porque en teoría el éxito es inevitable, sino más bien que entiendas bien quién sos. Para mí es desde ahí donde te la tenés que creer. De acuerdo, súper bien, Franco. Wow. Es impresionante el nivel de conciencia y el nivel de conocimiento que tienes. Y a mí me gustaría saber, o sea, ¿cómo adquiriste ese nivel de conciencia que tienes? Todos estos conocimientos, yo creo que es una base y pilares fundamentales al momento de querer construir cualquier negocio o cualquier cosa, tener fuertes estos pilares de conciencia, ¿no? Que son los pilares que claramente tú tienes muy bien trabajados. Y me gustaría saber cómo fue esta construcción que tuviste. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Con quién te relacionaste? Todo, ¿sabes? Bien. Mira, a mí lo que me cambió la vida realmente no fue ni entender, digamos, que la crisis es la mejor oportunidad que existe, ni los negocios digitales, ni el vehículo. Como decís, a mí lo que me cambió la vida realmente es entender cómo funciona tu nivel de conciencia. Porque entender cómo funciona tu nivel de conciencia te hace entender desde dónde haces las cosas. Y desde dónde, me refiero a la raíz emocional desde dónde haces las cosas. Al final de todo, tus emociones, por más que a veces nos querramos hacerlo fuerte así, tus emociones lo que manejan son tu visión de la vida, tu visión de Dios, la visión que tienes sobre los demás, cómo afrontás a la vida, cómo sentís, ¿no? O sea, cómo resolvés las cosas que te pasan, ¿no? A mí particularmente, o sea, yo lo aprendí con un amigo mío, que es una de las personas que más admiro en esta tierra, que se llama Agustín de Ángelis, uno de los empresarios que hoy en día, para mí, no solamente es demasiado exitoso, sino que tiene un nivel de conciencia bárbaro. Yo le compré un curso a él, eh, pre-lanzamiento, y entiendo todo esto que les decía antes. ¿Qué onda con mi mamá, con mi papá? O sea, ¿por qué, digamos, como la cosa que me dijeron en el colegio me impactó de X forma, como a un nivel coaching, ¿no? O sea, me impactó mucho. Ahí entendí todo, ¿no? Y yo de cierta manera como que conocí el lado A y el lado B de los negocios, ¿me entendés? O sea, hay gente muy mala que hace negocios, o sea, quiero que sepan eso. O sea, el diablo no es un vato con la cola, un trípode de esos, o no sé, un tridente, no un trípode. Un tridente y los cuernos, ¿no? El diablo son personas, son situaciones, son momentos, son apegos, ¿no? Yo particularmente a mí me tocó conocer un lado B de los negocios, sobre todo con esta parte de los autos y demás. Eh, y cuando yo me doy cuenta que emprender no es solamente una cuestión de dinero, que emprender es una cuestión de vocación, de propósito, de querer ayudar, de entender de que lo que estás poniendo son tus dones y servicios perdón, tus dones y talentos al servicio de los demás, ahí me hizo ese clic. Y si lo quieren ver gráficamente, para mí no hay nada que explique mejor esto que les digo que esta tabla que les voy a mostrar, que para todos los que están del otro lado lo pueden buscar como tabla de conciencia de David Hawkins. Es una tabla donde básicamente se muestran, ¿no? Como los niveles de conciencia
Y acá es donde entra este término cliché que dicen calibra alto, calibra bajo. Eso es súper real, amigo, es súper real. O sea, no es que hay gente que le pasan cosas malas porque le pasan cosas malas. Hay gente que le pasa cosas malas porque vibra bajísimo y porque tiene un nivel de frecuencia de M, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Esta tabla de conciencia se ve así. Se ve así. Sí. Y por ejemplo, ¿no? O sea, fíjense que tienen como el nivel amarillo, ¿no? Para arriba y hacia abajo. Hacia abajo son todas las emociones que calibran bajo y hacia arriba del amarillo todas las emociones que calibran alto, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hacer de cuenta, o sea, esto creo que es lo más importante para aprender como emprendedor, porque emprender es una de las dinámicas de mayor alto impacto emocional, porque ya no tenés a la persona que te pega una palmadita en la espalda y te dice, no, sí, dale, vamos a vender, como cuando sos vendedor, o así, no, o sea, o sea, vos tenés que hacer eso, o sea, vos tenés que apoyarte, tenés que tirar para adelante, ¿no? Entonces, así de cuenta, a ver, te voy a dar un ejemplo. Tuviste una llamada de ventas, no te compraron, encima te dijeron que sos igual que el otro, sos igual que la competencia, y sufriste por eso, o sea, decís la puta madre, o sea, agarré, o sea, me tomé el tiempo de tener esta llamada, de hacer esto, el otro, no sé qué, y sufrís. Bueno, según esto, o sea, podrías ver que el sufrimiento calibra en 75, que la visión de Dios que vas a tener que es altiva, que vas a tener una visión de la vida trágica, que vas a tener emociones de remordimiento y vas a tener un proceso de desaliento. Entonces, ¿qué probabilidad tiene un emprendedor que está en ese nivel de conciencia de ser exitoso? Cero, amigo. Cero. Porque no vas a poder ni con tu proceso, ¿me entendés? Tampoco vas a creer en que te pueden pasar cosas impensadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? Un nivel de conciencia que calibra alto es el de voluntad, ¿no? Vos tenés la voluntad de, no sé, decir, ok, voy a sacar adelante a mi mamá, voy a cumplir mis sueños, lo que sea, ¿no? Lo que vas a ver es eso, ¿no? Como una visión de Dios edificante, una visión de la vida esperanzadora, emociones de optimismo y un proceso de intención. O sea, comparados procesos de dos emprendedores en dos niveles de conciencia diferentes. Entonces es súper importante que un emprendedor entienda eso, porque en el momento que entendés que si sentís culpa, o sufrís, o tenés miedo, o lo que sea, no la vas a pegar, ya no tenés más ganas de sentir todo eso. Te vas a preocupar por elevar tu nivel de conciencia y eso, calibrar en paz, aceptar lo que te pasa, entender que Dios es el que tiene razón. ¿Me explico a lo que voy? Sí, claro. Y desde que tú entendiste estos conceptos, Franco, que se me hace muy interesante y que muchas veces esta mente emprendedora escéptica, ¿no? De encontrarle la lógica a las cosas, hace que no volteemos a ver estas cosas que pues, son muchas veces consideradas como místicas, tal vez, porque, no, por X o Y razones, pero yo, o sea, que soy una mente escéptica, no cuestiono mucho las cosas. Me ha pasado muchas veces, pues todo esto, cada vez le pongo mucho más foco y atención a todo esto de los niveles de conciencia. En este punto, no sé, de la vida, yo creo que los emprendedores sí tienden a cuestionar, ¿no? Muchas de las cosas de la vida o de las formas de ver la vida. Yo me he dado cuenta con el tiempo que este tema de las vibraciones y de los niveles de conciencia, pues es completamente real. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo le haces para seguir creyendo en esto y en qué forma le podría ayudar a otra persona en, en su vida? Es que mira, la gente que no entiende que lo que acabo de decir es completamente lógico es porque tiene mucho ego. ¿Por qué? Porque, o sea, es muy fácil, o sea, probá a sentir miedo. Probá a sentir miedo y decime cómo te sentís, cómo ves la vida, qué emociones sentís, qué visiones tenés. O sea, es completamente lógico, no tiene, digamos, como una parte escéptica como tal. Digo, a no ser que la persona que no lo crea no tenga emociones o que no tenga su proceso en la vida o así, no tiene sentido que no sea lógico. ¿Me entendés? Por eso yo digo que las personas que no crean que esto es lógico, porque tienen mucho ego, boludo, porque no saben discernir lo que sienten y cómo lo que sienten influye en lo que hacen, ¿no? Es como muchas veces, o sea, a ver,
o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en las mujeres no pasa tanto, porque las mujeres son muy inteligentes, yo considero que las mujeres sí son más inteligentes que el hombre, pero el hombre tiene mucha acción, pero ustedes me van a dar la razón de que el hombre tiene dos cerebros, el de arriba y el de abajo, ¿me entendés? Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si pensás con el de abajo es como que vas a decir, sí, nada, ni modo, ¿qué es eso del miedo? ¿Qué? Ah, que Dios va a tener una visión de ir a castigar, ¿qué chingue su madre? Eso no existe. O sea, piénsenlo, o sea, sientan miedo, o sea, pónganse en una situación de miedo y fíjense cómo se sienten, o sea, ustedes ponele, sienten miedo, ¿lo putean a Dios? ¿O lo han puteado a Dios cuando tienen miedo? ¿Me entendés? ¿O cuando tuvieron miedo en algún momento? O sea, es una cuestión de relacionar puntos, ¿no? Para mí es como romper un poco con eso, ¿no? Con el ego de decir, o sea, emprender no es, o sea, emprender sí, o sea, es una cuestión de matemáticas, ¿no? O sea, si al final si querés ser exitoso emprendiendo, o sea, tendrás que vender, si querés hacer $1.000.000, 1.000.000 de veces un peso, perdón, $1, o 500.000 veces $2, ¿no? Pero creo que también se disfruta más el éxito cuando entendés cómo influye, cómo te sentís, ¿no? Y también ustedes, si se lo ponen a ver, o sea, si ustedes se ponen a estudiar gente muy millonaria, toda la gente que es extremadamente millonaria o algo por el estilo, son gente súper espiritual, ¿me entendés? O gente que tiene que sabe usar esas cosas que no se ven pero se sienten, ¿no? A su favor, ¿me entendés? O sea, no es casualidad que las mayores riquezas del mundo estén en manos de judíos. No es casualidad que la gente que maneja el mundo sea amazona, ¿me entendés? ¿Por qué entonces no son los ateos, ¿me entendés? Los que manejan el mundo. ¿Me entendés? O por qué no es la gente escéptica? ¿Por qué de repente la gente escéptica es la que siempre se enferma, la que siempre tiene parejas tóxicas, la que no se siente cómodo con su grupo de amigos? ¿Me entendés? Entonces yo creo que a veces hay que entender que tenemos más de 5 sentidos, ¿no? Que la intuición existe, que lo que uno siente por dentro también influye en las decisiones que uno toma para su negocio, ¿no? Y se los digo con toda la confianza de decir, amigo, yo me vine acá a México con una mano atrás y una mano adelante porque creía que, o sea, una persona para mí era un portal hacia un lugar donde yo quería llegar y yo quería llegar más rápido, ¿no? Pero era una creencia, o sea, era intuición, no había nada que me lo garantizara. Hoy esa intuición tiene pies, cabezas, raíces y está creciendo y tiene un flywheel tremendo, ¿me entendés? Pero va también de la mano de también entender que tenés que dejarte, ¿no? O sea, llevar un poco por lo que sentís, ¿no? O sea, no darle el 100% de énfasis, ni ser 100% espiritual, ni 100% materialista, sin integrarlo, o sea, ser integrativo con todo. ¿Me explico? Entiendo perfectamente. Ok, pues vamos metiéndonos ahora en materia. Yo creo que esta parte de la mentalidad, de la conciencia, muchas veces habrá gente que la aburra, pero yo estoy convencido que es la cosa más importante dentro de cualquier cosa que quieras emprender, ¿no? Porque la parte técnica, que es lo que siempre estamos buscando, ahí está, hay 50,000 cursos y videos que existen, ¿no? Pero creo que sentarnos a hablar de estos temas que son mucho más relevantes, depende de tu nivel de conciencia, cómo los percibas, ¿no? Pero yo sí creo que es muy relevante y te agradezco que nos compartas porque eso habla mucho de tu madurez como emprendedor. Entonces, ahora, si nos queremos meter a un tema, pues ya más del ámbito digital, tú cuéntame un poquito ya de esta metodología digital o estrategia digital que tú estás ocupando para hoy generar dinero. ¿Cuáles son estas metodologías? Si nos quieres compartir un poco. Mira, te voy a hablar como un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo digital hay muchos métodos que funcionan, pero estamos mal acostumbrados a creer que existen métodos únicos, ¿no? Yo creo que estamos, sobre todo en estos últimos 2 años, o sea, y te digo, o sea, poner una de las cosas que me preguntaron es qué hiciste. Yo particularmente en los últimos 2 años invertí más de $20.000 en cursos, formaciones, mastermind, retiros, lo que sea, ¿no? Y llegué a la conclusión de eso, que al final lo que funciona es lo fundamental, ¿no? Vamos a hacer un paneo general de qué es marketing fundamental o qué es lo fundamental que funciona. Tenés branding y performance, ¿no? Branding es la identidad de tu marca, performance es lo que trae clientes, ¿no? Todo eso se divide en contenido, pauta, copies, y hoy se suma un cuarto pilar, que es la inteligencia artificial,
¿no? Pero lo fundamental es pauta, contenido y copy, ¿no? Ahora, ahí te va. Si yo no tuviera dinero y tuviera que empezar, por ejemplo, un negocio de servicios, que es mi nicho, ¿no? O, bueno, sí, se podría decir que es mi nicho. Siempre vendí intangibles y siempre le apunto a negocios de buen margen de utilidad. Ya ves, vos tenés mucha experiencia con esto, negocios de mucho volumen, pero poco margen de utilidad. A mí siempre me gustó más bien como esos negocios que capaz no hacen tanto volumen, pero la utilidad es muy buena y eso también representa, ¿no?, lo que te termina dejando. Si yo no tuviera dinero y tuviera que conseguir clientes por internet, tanto de mi país como si no fueran de mi país, o sea, a ver, no quiero decir que el fin justifica los medios, pero es marketing. El marketing es cambiar la percepción de las personas para que te compren algo. Punto final. Ahora, número uno, yo si no tuviera dinero y tuviera que conseguir, por ejemplo, clientes para un negocio de servicios, por ejemplo, una agencia de marketing, buscaría de mi círculo caliente cuál es la chica más linda que tenga la cuenta con más seguidores. Número dos, se la alquilaría o se la pediría prestada. Número tres, prospectaría manualmente, en frío, le optimizaría la descripción, todo, o sea, y prospectaría en frío buscando, por ejemplo, un nicho que sea encontrable, que tenga el dinero para pagarme y que esté en crecimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, en su momento eran coaches, ¿no? O sea, hoy capaz no buscaría coaches porque capaz no cumple tanto con el varo. Muchos que sí, muchos que no. A mí particularmente como que me gusta, pero no me encanta ese nicho, pero bueno, hagamos de cuenta que es un nicho de coaching de finanzas, supónganse, ¿no? O sea, gente que tiene una empresa y de repente se le da por dar consultorías financieras, ¿no? ¿Por qué elegiría una chica? Porque es mucho más probable que tanto una mujer como un hombre le conteste más un perfil de una mujer que al perfil de un hombre, ¿no? Si tiene más seguidores, tiene más presencia en línea, por lo cual le van a dar más importancia, ¿bien? ¿Y por qué prospectaría en frío? Porque es la manera más fácil de tener tu primer cliente al menor costo de adquisición posible, ¿no? Lo mejor es que hoy en día no solamente, no necesitas, o sea, yo en su momento tenía que prospectar manualmente, yo mandaba 50 a 100 mensajes diarios y 300 comentarios. Hoy hay inteligencias artificiales que pueden prospectar por ti, ¿no? En el caso X de que no tengas ninguna persona que, o sea, te pueda proveer de eso, sale a prospectar con tu perfil. No seas naco, ponete 3 posteos estratégicos, aunque sea, tu historia, tu mecanismo y algún testimonio que tengas o algo que te pueda edificar como que sabes de lo que hablas, y empezá a mandar mensajes. Te puede tardar más o menos, pero yo te aseguro que si prospectas, no hay chance de que no te contesten. Eso si no tuviera dinero. Ahora, ponle que ya cerré 2, 3 clientes y me empiezan a reconsumir. Yo invertiría en tener llamadas de venta, ¿no? O sea, hoy existen los BSL Funnel, que me imagino que ustedes los deben enseñar. Simple y llanamente son embudos impulsados por un video de ventas altamente persuasivo que generan un deseo de compra casi incontrolable en la mente de tu cliente o un deseo de consulta casi incontrolable en la cabeza de tu cliente y que hace que quiera justamente agendar una llamada de venta, ¿no? Para mí, estos embudos de llamada tienen que tener ciertas pautas para que sean altamente efectivos y rentables. La número uno, que tenga un filtro calificador. O sea, si vas a correr un BCL y no tiene un filtro calificador, puedes volverte pelotudo tomando llamadas de venta que si no sos muy bueno en ventas no vas a cerrar. Bien, no vas a cerrar. Bien, la habilidad en ventas influye mucho en este caso, sobre todo si no tienes un buen service. Entonces, número uno, un buen servicio, o sea, que tenga un calificador. O sea, y normalmente si, por ejemplo, te dirigís a negocios, y tu oferta es más B2B o así, que sí califiquen por facturación. Si es B2C, que también califiquen por calificación, pero también por ocupación. Porque no querés meter en tu embudo gente que no califique con tu nicho, porque si no vas a tener un montón de pitch cuando vos querés decir la mayor cantidad de veces lo mismo y cerrar lo mismo, ¿no? No decir 100 veces cosas diferentes a ver a quién cerrás, ¿no? Obviamente acá en el BCL no hablé de nicho, obviamente que es súper, o sea, hasta acá demos por hecho que o sea, prospectes o inviertas en publicidad, tenés que tener un nicho. Y lo número tres, como estamos hablando de que para un BCL necesitas meterle varo a anuncios, como hoy todo el algoritmo de publicidad está impulsado por inteligencia artificial,
está muy bueno que tu SL tenga un API de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que Facebook y tu embudo tengan un metadato que vincule el prospecto que te llega a tu calendario, que el pixel de Facebook tenga la data de ese cliente y te pueda buscar más clientes similares como ese. Y de esa manera, como el pixel de Facebook sabe a quién buscar, vuelve a tu publicidad más rentable, porque es más económica, pero sobre todo más calificada, por lo cual podés tener mejor costo de adquisición de cliente, más calificado, ¿no? Y al final, por consecuencia, cerrar más ventas. Bien, eso es básico como para agendar llamadas. Ahora, se dé cuenta de que ya no vendes tanto servicios uno a uno, ya estás buscando algo más escalar. Yo haría un webinar, ¿no? ¿Webinar qué es? Webinar es venta de uno a muchos, ¿no? Webinar, para mí lo que tiene de bueno es la capacidad de poder vender, muchas veces poder vender muchos tickets en una sola exhibición, es decir, en una sola presentación. Bien. Normalmente lo que harías es mandar gente a un grupo de WhatsApp a un evento de conversión, y ese evento de conversión tiene que tener la característica de que tengas mucha autoridad en el campo que estás hablando, que puedas tener 3 secretos con los cuales puedan pasar las personas de un punto A un punto B, pero que entienden de que por más bueno que estén esos secretos, sin vos no van a poder pasar a ese punto B. Y un apilamiento de valor, una oferta rompemadre, como le diría a mi amigo Roberto, una buena oferta cold friendly, una buena oferta de tráfico frío que convierta completo desconocidos en clientes, tocando esos dolores, ¿no? Para mí esas son las principales 3. Después tenés low tickets, lanzamientos y demás, pero ya son técnicas muy engorrosas y que son muy técnicas para alguien que recién Ok, empieza. muy bien, gracias. Nada más para resumir, para quien nos está escuchando y un poquito resumir lo que dijo Franco, es que si estás arrancando en el mundo digital y no tienes a lo mejor dinero para invertir en anuncios, pero ya quieres comenzar a prospectar y adquirir clientes, consigue una cuenta de la chica más linda que conozcas para poder prospectar a través de esa cuenta, ajá, para que puedas tocar puertas usando su imagen, puedas adquirir, ahí está obviamente, como dices, un juego de volumen, ¿no? De estar prospectando y de ofrecer tus servicios para que circunstancialmente empieces a prestar servicio a estas personas. Ahora, si ya estás un poquito más avanzado, empieza a construir embudos de venta, que nos habló por ahí del BCL, ¿no? De este mecanismo para agendar llamadas principalmente, de webinars, que ya es venta de uno a muchos en un evento masivo, y pues bueno, todo lo de los lanzamientos y todo lo demás. Ahora, ¿de qué depende, Franco, que elijas? Vamos a meternos en temas de embudo, de si eliges ¿me escuchan ahí? Sí. Un webinar, un embudo de agendamiento, un lanzamiento, ¿cuál es lo mejor y por qué debería de elegir uno u otro? Bien, esto es algo que me lo enseñaste vos, que normalmente es una de las cosas que creo que a muchas personas es lo que más les cuesta entender, de que es ponerle el embudo correcto al producto. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenés un producto que es muy duplicable, que es muy fácil de entregar y que no tenés una entrega de servicio tan pesada, o que tenés cómo suplirla, pero de cierta manera creo que no es lo ideal que sea un servicio, para mí es webinar. ¿Qué puedes vender en webinar? Puedes vender cursos, puedes vender talleres, puedes vender low tickets, puedes vender membresías, puedes vender un montón de cosas que te pueden servir como un producto principal, como tu oferta en el frontend, o, por ejemplo, si vendes servicios, te pueden servir como un low ticket y que después hagas el upsell a tu servicio. Por ejemplo, no a nivel webinar. Llamada de venta, yo creo que ahí me mezclé un poco igual, porque el webinar sí es algo más avanzado, es como que, bueno, vamos a ir de como de adelante para atrás. Llamada de ventas es un paso antes del webinar, ¿por qué? Porque tenés que entender cómo piensa tu avatar. O sea, antes de salir a vender, digamos, de uno a muchos, tenés que entender completamente cómo piensa, cómo actúa, cómo se siente tu avatar, ¿no? Entonces, es súper importante eso, ¿no? O sea, que la llamada uno a uno lo que te da es como bagaje de objeciones, de miedos, de características, de formas de pensar, y te dan siempre un ABC de problemas que tienen todo tu nicho, ¿no? Y, perdón, ¿cuál era la pregunta? Se me fue ahí un poquito.
Como cuál era, o sea, cómo lo eliges, el tipo de embudo que le pones a tu producto o servicio. Ahí va. Vas a elegir digamos, como invertir en llamadas de venta cuando hayas podido agendar tus primeras llamadas gratis, ¿no? O sea, si le empezaste a contar a tus amigos y tus amigos quisieron agendarte una llamada de ventas, le contaste a alguien por la calle y quiso hablar con vos o algo así, tenés una validación de que eso funciona y vale la pena que le inviertas. ¿Para qué vale la pena llamadas uno a uno? Para servicios y para productos high ticket, ¿no? O sea, pueden ser cursos, lo que sea, pero high ticket o servicios porque tenés que dar, digamos, como una proyección de cómo va tu servicio. Y por último, digamos, como primer eslabón, el tema de la prospección para eso, para validar, para tener una prueba de concepto, ver que tu idea esté buena, ver que el mundo elija tus ideas. Bien, porque para Dios todos somos valiosos, pero para el mercado no. Entonces, al final, el que tiene la última palabra es el mercado. O sea, tu idea puede estar buenísima, pero si el mercado no te la valida, no sirve. Ok, entiendo perfectamente. Y para ir cerrándome, a mí me gustaría preguntarte, yo sé que tú has ya tenido mucho más resultados, ¿no? Últimamente, sé que han hecho webinars y has aprendido muchísimo del embudo de los webinars. ¿Cuál crees que sean, pues, esos secretos, esas claves que permiten tener un embudo de webinar? Ya lo mencionaste por ahí, me gustaría hacer zoom, pero que te permite tener éxito. Y si nos puedes hablar un poco de porcentajes, más o menos, ¿cuáles son estos porcentajes que deberíamos de tener en un webinar, desde cantidad de registros, asistentes, cierre, etcétera? Bien, buena pregunta. Mira, para mí lo más importante, esto te lo voy a tocar a nivel webinar, pero también quiero que sepa toda la gente que lo ve del otro lado que esto es fundamental para cualquier estrategia de venta digital, es tener una publicidad muy fuerte. Tener una estrategia de publicidad lo más cañona posible. Bien. Con esto, ¿sabes a qué me refiero? Por ejemplo, número uno, tenés que testear muchos creativos, lo más que puedas. Sobre todo si estás corriendo altos volúmenes de pauta, o sea, es decir, de 75, 100 dólares por día para arriba, tenés que tener muchos creativos corriendo. Bien. Eh, Ahora, como el 1.1, para no decir que como el 2, es que esos creativos tienen que estar ultra nichados. Porque hoy todo lo que es segmentaciones, públicos y demás sí sirve a nivel más técnico, por ejemplo, en retargeting y remarketing, pero la realidad es que lo que más sirve hoy es tener buenos guiones anichados. O sea, buen contenido de nicho en anuncios, o sea, es mucho mejor que contenido muy abierto. Porque te puede pasar que tengas anuncios con un performance tremendo performance, pero que no te están trayendo los prospectos que son ideales para la compra. Bien. Eh, entonces, número uno y 1.1, una buena estrategia publicitaria y muy anichada, ¿bien? Con muchos creativos, sobre todo a partir de 75 o 100 dólares por día, iterar con más de 10, 15 anuncios sin miedo, al contrario. O sea, armar todo ese proceso de ventas para que el mismo Facebook vaya guiando a tus clientes hacia el punto final, que es que hagan lo que querés que hagan en tu funnel, que es comprar. Bien. Número dos, tener mucha autoridad. O sea, la realidad es que, o sea, si no vas a tener autoridad, no vas a tener algo bueno para hablar o para aportarle a la gente en un webinar, es mejor que no lo hagas. No. O sea, tenés que tener algo que haga que tu evento sea irresistible, que la gente no se lo quiera perder, que la gente se muera por ganas por asistir a ese evento y bueno, estar ahí, ¿no? O sea, que también quiera, digamos, saber tu oferta a través de esa, digamos, como generación de deseo de estar ahí, ¿no? Entonces, publicidad, volver tu evento irresistible, tener algo de lo que hablar eh, y saber desmenuzar muy bien tu oferta, ¿no? Cuando sabes desmenuzar muy bien tu oferta y de cierta manera poder apilarla de una manera en la cual la gente diga, ok, yo me llevo todo esto por tan solo este valor, es cuando surge la magia, ¿no? Y que eso pase es una cuestión de 6 factores, ¿no? O sea, al final de todo, mira, tu producto se divide por tu producto, por los dolores que soluciona ese producto y por las virtudes que tiene. Pero lo que potencia tu producto es la historia, el anclaje de precio y lo que dicen las personas de tu producto, ¿no?
Si todo eso que te acabo de decir cumple, un webinar sale. O sea, pero tenés que tener muy claro eso. Tu producto, qué virtudes tiene, qué dolores soluciona, cuál es la historia que une los dolores con las virtudes, cuál es el anclaje de precio a nivel proyección, o sea, de cuánto te sale la experiencia que vas a tener y lo que dice la gente de tu negocio. Bien, nada más. O sea, esas son las claves para que un webinar te salga. Si te falla cualquiera de todas las que te nombré, no sale. No, no hay un punto medio. No sale. Ok, y hablando de métricas, muy rápido, ¿cuáles son esas métricas clave en un webinar y cuáles deberían de ser los objetivos? Más o menos, ¿tienes Bien, una idea? sí. Mira, número uno, cantidad de registros. O sea, de la cantidad de registros que tengas, tenés que pensar que lo mínimo que se te puede unir es un 20%. Ya de ahí para abajo tenés muy baja tasa de asistencia a tu webinar. Es decir, si quisieras que se unan 200 personas a tu webinar, apunta a tener por lo menos 1000, ¿no? Y si sos bueno confirmando asistencia y la sabes subir, por ejemplo, a, ¿qué te gusta? 25, 30, 35%. Lo mejor que hemos tenido nosotros es un 55%. Eh, Ahí es cuando también sucede como esa magia, ¿no? Ahora, ¿cómo le vas esa tasa de asistencia? Llamando, haciendo buenas secuencias de mailing, haciendo buenas secuencias de WhatsApp y entendiendo qué es lo que quiere tu buyer persona, ¿no? Después algo muy importante es tener muy claro cuántas personas te compran dentro del webinar, pero cuántas personas te compran en seguimiento, ¿no? Porque eso es una métrica que te puede confundir mucho. O sea, capaz que un webinar cerraste entre un 5 y un 7%, que es lo ideal, cerrar entre un 5 y un 7%. Pero si después el seguimiento no estás vendiendo, tenés un balde pinchado, ¿me entendés? Porque principalmente lo que te da un webinar es volumen de prospectos, ¿me entendés? Puedes tener 10 veces más prospectos, por más que estén menos calificados, pero puedes tener 10 veces más prospectos en una hoja de Excel en un lapso de, por ejemplo, un mes, que si en un mes le invirtieras el mismo dinero a un embudo de llamadas de venta, ¿no? Entonces es súper importante que tu equipo de ventas, tu comercial, tenga buen seguimiento, buen feeling post-webinar, porque no solamente la gente viene nutrida al webinar, sino porque, por ejemplo, si estás convirtiendo entre un 5 y un 7% en tu webinar, pero a ese 5 o 7% le sumas un 1.5% más de venta en seguimiento, sin mover mucho las cosas, las variantes, que si los anuncios son la chingada, simplemente aumentando a poner una variable entre 1.5 a 2% más, puedes agregar fácil entre 7 y 15 mil dólares, hablándote de un ticket promedio de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De 400 dólares, ¿no? Solamente moviendo una variable entre 1.5 y 2%, ¿me entendés? Y por último, bueno, lo típico, ¿no? El CPM por el CTR está bueno. O sea, que la cantidad, que lo que estás pagando por 1000 visitas sea congruente por la cantidad de gente que le da clic a tu página de registro. Excelente. Hoy, ¿cuánto sería o cuánto recomiendas que sea tu costo por registro para que veas que es una buena campaña? Una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El tema es que, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar como en una respuesta a dos, ¿no? Una vez me pasa que estaba pagando pauta y no sé qué pasó con WhatsApp y había un error con los links de los grupos, entonces cuando le mandabas tráfico externo no entraba la gente. Entonces la campaña me marcó un performance tremendo, pero el grupo estaba re vacío, decía, ¿qué pasa? Y me estaba volviendo loco buscando respuestas, ¿no? Y le pregunto a un mentor, mira, me pasa esto, no estoy teniendo un buen costo por lead, que tal y cual. Y me dice, es que tu error está ahí, estás buscando un costo de adquisición bajo cuando tu principal foco tiene que ser cuánto tiempo de vida tiene ese cliente en tu negocio, ¿no? ¿Qué te va a comprar después de la primera compra, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer que el cliente se quede en tu negocio y te compre más cosas porque entienda que eso es la solución, ¿no? Esa es una, ¿no? O sea, que al final tu costo de adquisición puede estar súper bajo, pero si tu cliente al mes que viene se va, por más que le busques la vuelta, tenés un balde pinchado, ¿no? Al final, nada, tipo en el tiempo tu costo de adquisición tiene que terminar siendo ínfimo, ¿no? Eh, pero si me preguntas, por ejemplo, ahora a un nivel técnico, por ejemplo, es que también es muy subjetivo, ¿sabes? Porque depende mucho del nicho, depende mucho de la oferta y demás. En mi caso, a mí me funciona con un lead
me salga no más de $1, ¿me entendés? No más de $1. Pero si yo tuviera que pagar $2 por un lead altamente calificado, ¿no? Para el tipo de producto que tengo, hoy entiendo que lo pagaría. Ok. Entonces es muy subjetivo, ¿no? Realmente. Y sí, porque puede salir un costo pues muy bajo. Yo he tenido costos de 11, 12 pesos, que son como 60 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, pero pues no muchas veces es el nicho, ¿no? Que de esto tienes mucha razón. Si no le estás apuntando al nicho adecuado, a lo mejor sí, te va a llegar un volumen, pero de gente pues quebrada o que no necesariamente es tu perfil. Es que, Entonces, mira, imagínate esto. Hacé de cuenta que no me lo pregunta Roberto, dueño de un negocio digital, me lo pregunta Roberto, dueño de una inmobiliaria. Y para yo conseguir un cliente que me compre una propiedad de un ticket de $200.000, me gasto $500. ¿Es caro o es barato? ¿Me depende, entendés? ¿no? Depende la industria. Ujú. Pero pues, claro, pues, depende del nicho y de la oferta. Pero sí, poner una llamada de ventas para estos nichos digitales, a no ser que tengas un nicho extremadamente B2B, no debería salirte ya con que, o sea, como contando las que le vendiste y todo, o sea, como el costo por llamada de venta pagada no te debería salir más de $50. Ok, muy buen, Teniendo en muy buen cuenta, dato. ojo, no lo que te marca el administrador de anuncios. La división es lo que pagaste para tener llamadas dividido la gente que te compró. Ok, entendido. ¿Sabes? Oye, Franco, a mí me gustaría preguntarte, y sería mi última pregunta, si alguien está empezando desde, ahora sí, desde cero en el mundo digital, ¿qué consejo te gustaría decirle o qué consejo le darías, básicamente? Mm, que no se quede con la idea de que ser un bruto motivado es bueno. O sea, uno a veces cree que ser aventado o así es lo mejor que puede hacer uno para empezar. Pero no, no te va a hacer millonario ser un bruto motivado. Lo que te va realmente, o por lo menos lo que yo me he dado cuenta que, digamos, es como con lo que yo voy a hacerme millonario es como entendiendo, digamos, que hay que ser un artista, ¿no? Hay que ser técnico, ¿me entendés? Así como hay que ser técnico con cómo te sentís y cómo eso influye, hay que ser técnico con el movimiento que vas a dar. Si te vas a mudar, ¿por qué te vas a mudar? ¿Que vale la pena o porque tenés una corazonada? ¿Me entendés? Ahora, si yo me dejo guiar por la corazonada, ¿qué puede pasar? ¿No? Tampoco es abrumarse demasiado por el pensamiento, pero es eso, no, no dejar, o sea, está bueno ser un bruto motivado para empezar, pero ser bruto motivado no probablemente te aleje más de lo que te acerca de tus sueños, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante esta parte de la conciencia, trabajar mucho tu nivel de conciencia, porque si no te puede pasar que te puede ir muy bien y te puedes sentir muy mal, eso pasa un montonazo, ¿no? Creo que hacer dinero es fácil, ¿no? Ser rico es una cosa completamente distinta. Ponerle la otra vuelta, estábamos en un mastermind de Jorge Serratos y dice que un vato le dice a Jorge Serratos, a ver, echate 20 flexiones, a ver si sos rico. El vato no se pudo echar ni 10. Le dice el mentor, le dice a Jorge Serratos, entonces lo único que tenés es dinero, no sos rico. Pum. Dije, sí, claro, boludo. Le dio con un caño, amigo, claro, o sea, tener dinero tan difícil no es, boludo, o sea, más, o sea, ustedes que son mexicanos, o sea, saben que México, por más que, o sea, los medios y la gente a veces digan boludeces, México es un país súper rico, amigo, acá está lleno de gente putrimillonaria, boludo, ¿me entendés? Así como hay gente putrimillonaria, la misma gente putrimillonaria que tiene una panza enorme, boludo, y no es por ponerme en ese discurso de Yado, boludo, pero es muy real, amigo, o sea, es muy real, o sea, no, no puedes pretender ser rico en todos los aspectos de tu vida, entiendo que la riqueza es una palabra holística, si lo único que perseguís es el dinero, ¿me entendés? Tenés que perseguir todo, entender que tenés que perseguir la salud, tenés que perseguir el dinero, tenés que perseguir tus relaciones y demás, y sobre todo eso, ¿no? Que como es adentro, es afuera, ¿me entendés? O sea, el mundo no es como es como sos. O sea, así como seas con tu emprendimiento, vas a ser con tu pareja, con tus amigos, con tu salud, con tu cuerpo y demás. ¿Me entendés? Entonces es como unir todo lo que te rodea, todo tu mundo, a todo lo que querés, ¿no?
O sea, y entender eso, ¿no? O sea, cómo lo de acá se refleja acá, ¿me entendés? En todos los aspectos de tu vida. Pues muchas gracias, Franco, por todo esto que nos has compartido. Yo, pues, personalmente te conozco desde, pues, un año, ¿no? Más o menos, aproximadamente, si no es que un poco más, tal vez. Y yo he visto tu crecimiento, pues, acá en México y te admiro mucho, por eso es que decidimos traerte aquí a este espacio, que aunque hoy tenemos poca audiencia, yo sé que viene la parte de creerla, ¿no? Yo sé que esto va a ser exitoso y nos vamos a enfocar a entrevistar y a preguntarle a gente emprendedora como tú, específicamente en el rubro digital. Y yo te quiero agradecer, pues, tener esa humildad siempre de poder mostrar, de enseñar, porque yo me he acercado muchas veces a ti y compartimos, ¿no? Mucha de la mentalidad que tenemos y del lente de cómo vemos la vida. Entonces, por último, yo quiero, pues, preguntarte unos dos, tres consejos rápidos que le puedas enseñar tanto a nosotros como a una persona que va arrancando tal vez en el mundo digital, que le van a cortar el camino. Ah, o sea, a nivel negocios. ¿Puedes combinar, tal vez? ¿Cuáles son esos tres Ok. insights que a ti te han servido para que le va a cortar el camino a un emprendedor? Bueno, a ver, vamos a dar tabla. Número uno, a no ser que tengas amigos super top, alejarte de todos tus amigos, alejarte de todo lo que conociste durante toda tu vida. Entrar en un proceso de autoconocimiento profundo para entender de qué sos capaz. Porque emprender es mucho, un poco eso, ¿no? O sea, ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio? ¿Te querés quedar solo? No me respondas por convivir, ¿no? O sea, ¿de verdad te querés quedar solo? ¿De verdad estás dispuesto a quedarte solo, de sentir lo que es que te miren como un loco? ¿Me entendés? Porque normalmente cuando tenés grandes sueños te pasa eso, que la gente al principio como que no cree, se te aleja, ¿me entendés? O sea, te trata como un bicho raro porque te la pasás horas adelante de tu computadora, o porque preferís irte a un curso que irte de fiesta, o porque preferís irte a un evento que irte de fiesta, porque de repente ya no tenés ganas de salir con todas las morras, por más lindas que estén, ¿no? O sea, estás como en otra sintonía. ¿Realmente, o sea, estás dispuesto como a romper con todo eso? ¿No? Por eso yo creo que tenés que pasar por un proceso de autoconocimiento. O sea, enfrentarte como a tu sombra y no querer matarla, porque eso es lo que hacen todas las personas, sino integrarla, ¿me entendés? O sea, al final tu sombra es parte tuya, tus demonios nunca van a dejar de existir. Las personas que logran dominar, abrazar esos demonios y decirle, te amo, sé que sos parte de mí, son las que dominan el juego, ¿no? Entonces esa parte de autoconocimiento es súper importante, alejarte de todo, amigo, de tu papá, de tu barrio, de tus amigos, o sea, chau, o sea, alejarte, o sea, entender quién sos cuando nadie te ve, quién sos cuando estás lejos de tu casa, quién sos cuando estás lejos de todo. Bien. Número dos, número dos, animarte lo más rápido posible. O sea, cuanto más puedas acortar la brecha entre que tuviste una idea y te animaste a ejecutarla, mejor, porque vas a aprender más rápido. Y número tres, muy relacionado al punto número uno, sos con quien te juntas. O sea, no hay otra. O sea, sos con quien te juntas en todo sentido. O sea, si todos tus amigos toman y hacen estupideces, vas a ser, por más que no tomes, vas a ser el mismo estúpido, pero sin necesidad de tomar. ¿Me entendés? Si tus amigos se juntan como nos estamos juntando nosotros ahora, a hablar de algo bueno, a construir una visión, porque, o sea, yo entiendo perfectamente esa parte tuya, porque también, o sea, sos un emprendedor que yo también súper admiro, que súper respeto, y sé que cuando tenés una visión y la querés cumplir, amigo, yo sé que, o sea, hoy lo ves así, ¿no? Como desde el cuarto de tu casa, ahí con todos tus libros, pero yo sé que en tu cabeza estás en el mejor estudio, ¿me entendés? Con las mejores luces, con audiencia, con gente que le has cambiado la vida, y yo creo que de eso se trata, pero puedes tener todas esas ideas, que si no tenés la gente que te acompaña o el contexto correcto, vale. O sea, como dicen los americanos, network equal net worth, o sea, tu entorno es tu patrimonio neto, that's it. Pues excelente. Gracias por eso que compartes. Realmente yo me lo llevo. Tengo aquí notas porque siempre hay que ver absolutamente todo con
con humildad y de todos aprendemos, de absolutamente todos. Tú lo sabes muy bien eso y siempre lo tienes en cuenta. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar. Te agradezco de nuevo. Gracias, Edgar, también por estar por aquí, preguntando, que es también un emprendedor como nosotros, ¿no? Estamos loquitos en general, pero eso, pues tarde o temprano, el precio que estamos pagando hoy se ve reflejado y yo lo he visto, pues ya en mi vida, ¿no? Hasta ciertos resultados que he tenido, que no me conformo ni nada, pero pues el precio que se está pagando, tarde o temprano, te genera resultados. Entonces, un placer estar aquí con ustedes y gracias por su tiempo. De una, hermano. Gracias a vos por el espacio, gracias por tenerme en cuenta, por invitarme. Para mí, la verdad que me honra mucho, es la primera vez que me invitan a un espacio así. O sea, y me lo tomé de tal nivel que literal me alquilé acá una oficinita en WeWork, dije, ok, vamos a tener un buen lugar, que se escuche bien, que esté perro, que le aporte valor a tu comunidad. Y quiero decirle también a tu comunidad que yo, uno de los últimos consejos que me diste, lo seguí al pie de la letra, que creo que es, ¿no?, como la raíz de este proyecto Digital Owner. Una vez me acuerdo que viniste y me diste tu tesis de las franquicias, ¿no? De por qué, por ejemplo, 8 de cada 10 negocios fracasan y por qué 8 de cada 10 franquicias funcionan. Y en ese afán de poner a prueba esto que me dijiste, yo mismo abrí una franquicia, en este caso de SaaS, y ya viene facturando, amigo. Vienen 2 meses sin lanzamiento, sin nada. Tengo casi 20 clientes y ahí va, y ahí va. Y lo que te quiero decir con esto es que puse a prueba tu concepto de las franquicias y de verdad, si bien estoy buscando la vuelta y así, ya tengo, o sea, la estrategia como para lanzarme bien fuerte en enero. Diciembre no es un mes para lanzamientos, pero te quería dar como como ese gracias, ¿no? Está bueno cuando te dicen que tus consejos están buenos. Entonces, la verdad que a mí particularmente tus consejos de la franquicia me sirvió porque me animé a abrir una franquicia, en este caso de SaaS. SaaS, para quien no sabe, Software as a Service. Es una membresía, es una suscripción muy chiquita por una marca blanca. Y está bien perro, porque al final, claro, en vez de desarrollar un software desde cero y ver si funciona o no, agarramos una marca blanca de un software que ya estaba funcionando, le pusimos nuestro valor diferencial, un precio, recurrencia, que eso es lo que yo quería, y, o sea, la verdad que te quería agradecer porque, digo, un día viniste así a hacerme una pregunta para ver si lo que decías era congruente, me lo tomé en serio y vine a hacer un negocio a raíz de eso. Pues excelente, me da gusto, ya realmente ahí está mi propósito, ¿no? En ayudarle a construir más libertad a las personas y pues aquí el mérito no es mío, es tuyo, ¿no? Las ideas y los negocios no son de los que tienen las ideas, sino de los que ejecutan. Entonces tú eres un doer, eres un ejecutor y pues bueno, ojalá que pronto podamos hacer algo ahí en sinergia, ¿no? Como dicen ahí la comunidad de la que tú eres parte y estás muy adentro y realmente también yo creo en esa filosofía, así que yo sé que esta no va a ser la primera vez, más adelante lo vamos a volver a hacer esto y nos juntaremos para más proyectos. ¿Algo más que agregar tú, Edgar? No, yo todo bien. Agradecido por el tiempo y la apertura que tuviste en este espacio. Y nada, te deseo lo mejor del mundo en todo lo que vayas a hacer. Y también les deseo lo mejor. Le va a ir súper bien a este proyecto, la verdad que creo que la tesis que ustedes tienen por la cual están haciendo este negocio es el desde dónde correcto, no solamente para promover una idea de negocio, sino para las personas que la toman, ¿no? O sea, yo creo mucho en esa filosofía de que el servicio es lo más fácil y rápido para poder llegar de un punto A a un punto B rápido y conocer gente increíble en el proceso. Pues perfecto, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Si algo deja claro este episodio es que emprender no se trata solo de motivación, sino de conciencia, estándares y ejecución real. Hoy aprendimos que dominar una habilidad puede ser el primer paso para capitalizarte, que rodearte de las personas correctas cambia por completo tu velocidad de crecimiento y que los negocios digitales se construyen con sistemas, no con suerte. También quedó algo importante, tener dinero es una cosa, pero construir riqueza real en salud, relaciones y propósito es un juego mucho más profundo. Gracias a Franco por compartir su historia con tanta apertura
estructura y por recordarnos que el mérito siempre es del que ejecuta, no del que solo tiene ideas. Y si después de escuchar este episodio sientes que tú también quieres iniciar o estructurar un negocio de servicios digitales, aquí abajo te vamos a dejar un enlace para que puedas conocer Digital Owner, o si lo prefieres, búscanos en Instagram como digitalowner.mx. Ahí te ayudamos a construir tu negocio digital con estructura, sistema y acompañamiento real. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio de Dueños Digitales.